Muy bien, continuaremos entonces con nuestra segunda conferencia del día de hoy, Evaluación de las habilidades del pensamiento complejo, a cargo del doctor José Manuel Luna Nemesio. El doctor José Manuel Luna Nemesio es doctor en Geografía, profesor investigador actualmente en el Centro Universitario CIFE, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Entre sus áreas de investigación se encuentra la crítica de la economía política, con énfasis en estudios territoriales, ambiente, cambio climático y desarrollo social sostenible. Entre sus últimas publicaciones se encuentra Socioformation and Complexity, Towards a New Concept of Sustainable Social Development y The Sustainable Social Development Based in Complex Thought and Socioformation. Doctor José Manuel Luna, un gusto tenerlo con nosotros. Adelante, le cedo el micrófono y un gusto tenerlo con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos los asistentes. Es para mí un gusto participar en este cuarto Congreso Internacional de Evaluación Socioformativa. La plática que preparé el día de hoy y que a continuación le voy a exponer habla acerca del pensamiento complejo como horizonte de investigación. En realidad es un tema que hemos venido trabajando desde el Centro Universitario CIFE en meses recientes por la preocupación que nos atañe respecto a que no hemos podido localizar hasta el momento la realización de instrumentos, de, la realización de instrumentos confiables, de instrumentos científicamente elaborados desde esta perspectiva del pensamiento complejo. Entonces, lo que vamos a realizar el día de hoy es precisamente la propuesta del punto de partida y del referente del pensamiento complejo como un enfoque con el cual realizar las investigaciones para la evaluación o investigaciones que tengan que ver con la perspectiva de la socioformación. Como les acabo de decir, existe un problema generalizado en las investigaciones a las que hemos tenido acceso en esta búsqueda documental de instrumentos que midan las habilidades del pensamiento complejo, en tanto que hemos encontrado que existe una poca o incluso una nula claridad acerca de lo que se entiende por pensamiento complejo, ¿no? Es decir, que existe una falta de claridad en la conceptualización del pensamiento complejo y una falta de comprensión de lo que se entiende por la complejidad, ¿no? Porque muchas veces, como vamos a ver más adelante, se confunde lo que es el pensamiento complejo con un pensamiento complicado, con la reconstrucción complicada que representa en sí el ejercicio de investigación como un proceso de acercarse y de reconstruir la realidad. Es decir, que lo complejo es identificado erróneamente, a mi modo de ver, con lo complicado, ¿no? Sí, como les comentaba, resulta sumamente importante que antes de proponer un instrumento para medir las diversas habilidades que desarrolla precisamente el pensamiento complejo, partamos de observar críticamente algunas dimensiones del concepto para poder conocer cuál es no solamente su definición, sino cuáles son aquellos elementos que le resultan centrales a esta perspectiva del pensamiento complejo, así como reconocer cuáles las habilidades y la utilidad que tiene el realizar investigaciones desde esta perspectiva compleja. Para ello, las metas que tiene esta exposición que voy a presentar el día de hoy parte de definir qué es lo que se entiende precisamente por pensamiento complejo, en el entendido de lo que previamente les había compartido, que no existe al día de hoy una definición clara de lo que es el pensamiento complejo, ¿no? Muchas veces identificado no solamente por esta complicación que hay de manera intrínseca al acercarse a la realidad, sino que el pensamiento complejo es reducido muchas veces es reducido a realizar investigaciones que contemplen
una suma de dimensiones, es decir, que la complejidad es mal interpretada como una suma de dimensiones, no una suma de elementos, y entonces se llega a pensar que mientras más elementos de análisis se incluyan en las investigaciones, más complejo es el estudio, ¿no? Vamos a ver cómo precisamente la idea de pensamiento complejo es diferente y es incluso contraria a esta concepción de suma de elementos de investigación, ¿no? Para posteriormente pasar a tratar cuáles son estas principales habilidades de las que estaría dando cuenta el pensamiento complejo, ¿no? Y habilidades que el propio pensamiento complejo necesita en sí para existir, ¿no? Para poder existir como un referente, como un enfoque de investigación, ¿no? Y también posteriormente pasar a diseñar algún tipo de instrumento de evaluación de estas habilidades bajo la perspectiva de la complejidad. El procedimiento de esta exposición se divide en dos grandes momentos argumentales. El primero de ellos pasa por enfocarnos en concebir lo que se entiende por pensamiento complejo. Vamos a ver en términos conceptuales qué es, qué elementos se pueden ocupar para categorizar al pensamiento complejo. En un segundo momento vamos a pensar a la relación que hay entre el pensamiento complejo y la socioformación, viendo ya una relación directa en lo que propiamente sería el tema central de este congreso, la evaluación socioformativa, y entonces cómo es que el pensamiento complejo va a servir como un instrumento de elaboración de diferentes rúbricas para evaluar los alcances y los logros o lograr las metas que desde la socioformación se establezcan para la resolución de problemas concretos, ¿no? Basada en la colaboración, en un proyecto ético de vida y las demás dimensiones que ya ustedes saben a bien que contempla este importante concepto que se ha propuesto desde CIFE acerca de la socioformación, ¿no? En tercer lugar, este primer paso argumental vamos a dedicarlo a, a enfocarnos en a qué utilidad es la que representa para nosotros como investigadores el echar mano del pensamiento complejo, no como un ingrediente adicional, no como un enfoque tangencial de nuestra investigación, sino la utilidad que tiene el pensamiento complejo precisamente como un horizonte central, como una pieza central, como una pieza, digamos, estratégica para realizar nuestra investigación. No es el punto de partida de nuestra investigación, son los cimientos del pensamiento complejo los que permiten dar cuenta de una construcción de un proyecto de investigación mucho más completo, mucho más rico, mucho más dinámico, ¿no? Mucho más abarcante y mucho más coherente con la propia estructura compleja de la realidad a la cual nos estamos acercando a investigar, ¿no? Pero para ello, precisamente para reconocer la utilidad que tiene el pensamiento complejo, hay que conocer cuáles son aquellos principios, aquellas características nodales del pensamiento complejo, ¿no? Y es como cerraríamos este primer momento argumental de nuestra exposición, ¿no? En un segundo momento, ya una vez que hemos tenido claro qué entendemos por pensamiento complejo en su definición, en su relación con la socioformación, en la utilidad que en sí tiene para realizar investigaciones y en los principios que marcan el eje estructural del pensamiento complejo, podemos ya pasar a revisar cuáles son las habilidades que se necesitan tener como investigador para realizar el pensamiento complejo o investigaciones basadas en el pensamiento complejo, pero también cuáles son las habilidades que en nosotros como investigadores se desarrollan al momento en que estamos nosotros haciendo investigaciones desde la perspectiva de la complejidad, ¿no? Para ello vamos a centrarnos en tres dimensiones. La primera, hablar del aprendizaje, es decir, cómo el pensamiento complejo nos sirve para enfocarnos en procesos de aprendizaje mucho más profundos, mucho más trascendentales, en tanto que parte de reconstruir y de considerar a la realidad como un todo, ¿no? Es decir,
que no vuelve al proceso de aprendizaje como un proceso de suma de conocimientos, ¿no? Sino que, al contrario, vuelve al proceso de aprendizaje como un proceso de acercamiento a la realidad, considerando a esta como una totalidad, es decir, como una suma de factores que se articulan entre sí y que no se puede caer en el despropósito que, a mi modo de ver, ha caído muchas investigaciones hoy en día, de fragmentar la realidad bajo el pretexto de acotar el tema de investigación, bajo el pretexto de especializarnos en el tema. Muchas veces tendemos, a modo de autocrítica, tendemos a fraccionar y a romper la realidad en ejes y en relaciones que resultan torales para poder comprender el fenómeno a investigar, ¿no? Y que estas habilidades del pensamiento complejo guarda también una relación muy importante con el desarrollo tecnológico, guarda un papel muy importante con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, de la cual hoy en día tenemos alcance como un plus de nuestra investigación, ¿no? Y que muchas veces por echar mano de este desarrollo tecnológico o de estas tecnologías de información y comunicación, muchas veces las tratamos como un apéndice de nuestra investigación, ya sea para investigar o para exponer nuestra investigación. Pues estas tecnologías de información y comunicación son vistas como algo adicional, ¿no? Cuando, vamos a ver, forman parte central para desarrollar habilidades del pensamiento complejo, ¿no? Y por último, como parte de este segundo momento de las habilidades del pensamiento complejo, vamos a ver cuál es el papel de estas habilidades del pensamiento complejo precisamente para la producción del conocimiento. Ahora bien, como los principales resultados que podemos nosotros presentar de esta reflexión conceptual que hemos hecho en el Centro Universitario CIFE como un momento necesario para posteriormente proponer algún instrumento de investigación, tenemos que el pensamiento complejo va a poder ser definido como aquella estrategia para la producción social del conocimiento que va a cuestionar la forma simple de concebir la realidad. Es decir, que tenemos en el pensamiento complejo un instrumento, un enfoque de concebir la realidad. Tenemos entonces en el pensamiento complejo un instrumento de acercamiento crítico hacia la realidad, ¿no? ¿Por qué es crítico? Porque va a romper con las miradas tradicionales, simplistas e inmediatistas de dar cuenta de la realidad como si la realidad misma fuese un todo comprensible en la inmediatez, ¿no? Es decir, tenemos nosotros que, como sujetos, como personas, experimentamos la realidad mediante todos los sentidos que tiene el ser humano. Al observarlo, al oírla, al tocarla, al percibirla, tenemos ante nosotros una representación inmediata de lo que es la realidad. Sin embargo, esta representación inmediata, pues lo que da cuenta de la realidad no es de toda la realidad, sino da cuenta de un nivel apariencial de la realidad. Son las apariencias de la realidad. Es la forma en cómo aparece esta realidad que nuestros sentidos, en un primer momento, eh, es lo que se alcanza a percibir. Es decir, que sería lo que nosotros denominamos como sentido común, lo que estaría conformado por esta primera concepción, este primer acercamiento hacia la realidad, ¿no? Y que precisamente la perspectiva del pensamiento complejo va a criticar, va a decir que la realidad no es solamente aquello inmediato, no es solamente aquello aparencial, sino que hay algo detrás, hay algo de fondo dentro del pensamiento complejo. Eso de fondo es la esencia de la realidad, ¿no? Ahora, aunque decimos que la realidad es esta interacción o está compuesta por elementos aparenciales y por elementos de esencia, no vayamos a creer que la apariencia es mentira y la esencia es verdad, ¿no? He ahí la importancia de la complejidad,
porque no es tan simple resolver la pregunta de ¿se puede conocer o no la realidad? A partir de decir que la apariencia es mentira y la esencia es la verdad, ¿no? Sino precisamente para conocer la realidad, como es el objetivo de toda investigación científica, se tiene que reconocer la relación que hay entre la apariencia y la esencia. Es ese punto en donde se interconecta la esencia y apariencia, donde la realidad está sucediendo. Por eso el pensamiento complejo va a ser estratégico para reconocernos, para conocer y reconocer a la realidad misma. Una segunda dimensión de la definición del pensamiento complejo es que no existe o no puede existir el reconocimiento de la realidad, este acercamiento de la realidad desde una perspectiva, digamos, asocial, ahistórica, generalizable, sino que precisamente el pensamiento complejo va a reconocer la realidad de acuerdo al contexto social, es decir, que establece una relación directa entre el conocimiento y la realidad, entre el conocimiento y el contexto como punto de partida para realizar la investigación. Es decir, que no puede haber investigaciones científicas que se sustenten en dimensiones a priorísticas de la propia realidad, ¿no? Sino que tiene que estar siempre ligada con el contexto social, ¿no? Para que se puedan entonces conocer los determinantes fácticos en función de los ciertos elementos causales y accidentales. Es decir, que si nosotros consideramos un problema real a partir de reconocer los elementos que están presentes en el contexto y entonces hacer investigaciones que estén ligadas y establezcan una relación directa con la realidad, vamos a poder reconocer y redimensionar aquellos elementos, aquellas dimensiones del problema que dan origen al problema, aquellas causas, ¿no? Aquellos elementos que son resultado de estas causas, ¿no? Aquellos elementos que forman parte estructural del problema, pero también nos va a permitir reconocer aquellos otros elementos que podríamos decir son colaterales, accidentales o que devienen del problema, pero que no son parte de su especificidad, ¿no? Vean ustedes cómo el pensamiento complejo deja de ser un simple apéndice para transformarse en un elemento central de la investigación, ¿no? Es un enfoque, entonces, el del pensamiento complejo, mucho más rico, mucho más potente que el de aquellas formas tradicionales en las cuales se ha buscado observar la realidad, como puede ser el enfoque positivista, ¿no? Que lo que nos presenta a nosotros este enfoque, aunque sí es una superación de otro tipo de enfoques de acercamiento a la realidad, al final de cuentas es una ruptura muy fuerte con la realidad misma, en que no reconoce la complejidad de la interacción de los diferentes factores que la componen. En este mismo sentido, tenemos nosotros que el pensamiento complejo va a ser reconocida como esta forma novedosa, esta forma bastante interesante de acercarnos a observar la realidad y entender el conocimiento a partir precisamente de un ejercicio de reflexión. Es decir, que rompe con la inmediatez del conocimiento, ¿no? De elaborar conclusiones de manera inmediata, de elaborar posturas, de elaborar resultados de manera inmediata, sino que pone como centro del propio pensamiento complejo a la práctica de la reflexión, ¿no? Esta reflexión tiene que ser una reflexión crítica de la propia realidad. Es decir, tenemos que pensar sobre el pensamiento que se está generando. El pensamiento complejo es una actividad de reflexión sobre la reflexión misma. Es decir, es una crítica de la crítica misma de la forma en cómo nos estamos acercando a la sociedad, ¿no? Es decir, le metemos un ingrediente adicional. No solamente el pensamiento complejo es una crítica de las diferentes dimensiones o de las dos dimensiones que constituyen la realidad, la aparencial y la esencial,
no solamente es una crítica a esta inmediatez con la que la realidad nos está presentando, sino que el pensamiento complejo es una reflexión crítica de sí mismo, es un ejercicio de autocrítica, ¿no? Es decir, yo como investigación, al establecer este cuestionamiento o estas preguntas de investigación, estoy tratando de problematizar la realidad para dar cuenta del problema que a mí me interesa, del tema de investigación que a mí me interesa. Sin embargo, antes de pasar a los resultados de la investigación, antes de decir que ya viene el momento de acercarme a la realidad y obtener de ella las respuestas a estas preguntas que elaboré, antes tengo que cuestionar mi propio instrumento de investigación, ¿no? Algo así como es la etapa de la validación en la elaboración de los instrumentos de investigación. Es decir, antes de acercarme a la realidad y aplicarlo para tener algún resultado, yo tengo que fiarme de la rigurosidad científica. Tengo que fiarme si este instrumento cuenta o no con los elementos necesarios para ser considerado o no un instrumento de investigación, ¿no? Para ello, es importante que la investigación que se realice desde el horizonte del pensamiento complejo tenga que estar basada en aquellos principios de lo que se conoce como una totalidad organizada, ¿no? Aquí vale la pena hacer una acotación, ¿no? Una acotación que comúnmente se encuentran en los estudios que quieren hacer investigaciones desde el pensamiento complejo, porque si decimos que para el pensamiento complejo resulta algo muy importante, algo central, el tema de la totalidad, existe la falsa identificación de la totalidad con el todo. Y entonces, muchas veces, si se quieren hacer investigaciones desde el pensamiento complejo, se piensa que se quiere dar cuenta de todo, de todas y cada una de las partes que constituyen el problema, de todos los elementos que constituyen el tema a investigar, ¿no? Cuando hacer eso, el pretender que una investigación científica va a dar cuenta del todo, en realidad se está negando la propia perspectiva de la totalidad, ¿no? Y por lo tanto se está negando la propia perspectiva de la complejidad. Porque la complejidad no es estudiarlo todo, ¿no? Hacer esto sería un despropósito, una incoherencia y un contrasentido del propio posicionamiento epistemológico del pensamiento complejo, ¿no? Sino en realidad, cuando se habla de pensamiento complejo, habla del estudio de una totalidad. ¿Qué es la totalidad? Bueno, la totalidad habla de aquellos elementos que componen el objeto de estudio, elementos que tienen que ser jerarquizados, y en tanto que tienen que ser jerarquizados, estos elementos que constituyen el objeto de estudio tienen que ser ordenados. Tienen que ser elementos de primer orden, elementos de segundo orden y así sucesivamente. Es decir, cuáles elementos son específicos, cuáles elementos son estructurales del problema y cuáles elementos son derivaciones, complementos, auxiliares, contradicciones, ¿no? Es decir, hablar de la perspectiva de totalidad como uno de los principios del pensamiento complejo habla de una investigación que reconoce las diferentes o los diferentes elementos de la realidad, pero que no los ve como una simple suma, ¿no? De elemento A más elemento B más elemento C igual a la realidad, sino que dentro de estos elementos A, B y C va a reconocer cuál es específico, cuál es indispensable para entender precisamente el problema de estudio. Y si yo encuentro que de los tres elementos A, B o C, el más importante es el A, el más importante es el elemento A, ese elemento, la investigación de ese primer elemento va a ser desde el cual yo voy a partir en primer orden para realizar mi investigación. Entonces no es una suma de elementos, digamos, cualitativamente similares o indiferenciados, no. Sí existe un reconocimiento de la prioridad, del punto de partida, ¿no? Y entonces, en esta totalidad organizada es desde la cual se parte para poder realizar y considerar de manera articulada, de manera dinámica,
de manera dialéctica, como vamos a ver más adelante, la reconstrucción que intenta hacer la investigación científica de la realidad basándose en el pensamiento complejo. Para ello es importante que si ya queremos hacer o si es de nuestro interés el hacer investigaciones basadas en el pensamiento complejo, lo hagamos tomando en cuenta tres de sus principales dimensiones. La primera de ellas, y que es algo muy importante y que a mi modo de ver tiene que permear hoy en día las investigaciones, es la transdisciplinaridad, ¿no? Muchas veces, o digámoslo así comúnmente, pues lo que había en el proceso del conocimiento era la especialización de un enfoque para tratar un tema, ¿no? Es decir, quien era sociólogo se especializaba en la sociología, haciendo algún posgrado, alguna maestría en ese tenor, en esa misma área de estudio. Quien estudiaba matemáticas, lo que hacía era se especializaba en alguna área de las matemáticas, ya sea álgebra, cálculo o estadística, es decir, volvía más puntual, más especializado su conocimiento, ¿no? Contrario a ello, lo que hace el pensamiento complejo es advertirnos que no basta con un solo enfoque, no basta con una sola disciplina, y entonces, si tú tienes la formación en matemáticas, requieres una disciplina adicional que enriquezca, que sume a tu investigación, ya sea el de la psicología, el de la pedagogía, el de la geografía, el de la economía, ¿no? Es decir, que no basta con un solo enfoque, con una sola disciplina para dar cuenta de la complejidad con la cual está estructurada la realidad, ¿no? Es decir, que para el pensamiento complejo es indispensable que exista un cruce horizontal, es decir, una transversalidad entre las diferentes disciplinas y las corrientes de pensamiento que permita tener una mayor comprensión de la realidad. Ahora, hay que hacer una pequeña gran advertencia. Aunque se habla de la transdisciplina, ¿no? Aunque se habla de este eje transversal u horizontal que ha de permear las investigaciones, ¿no? Y que por lo tanto se requiere de, de muchas disciplinas o la intervención de varias disciplinas para acercarse a la realidad, no se tiene que entender nuevamente como la suma de todas las disciplinas, ¿no? Y que todas las disciplinas tengan una ponderación igual, ¿no? No es entonces armar una investigación, digámoslo así, ecléctica, ¿no? Donde todas las voces, todas las perspectivas sean escuchadas, porque en este eclecticismo, pues nos vamos a topar con muchas contradicciones, ¿no? Si no es tomando un punto de partida, que puede ser la socioformación, ¿no? Ese va a ser mi punto de partida y entonces, bajo este eje estructurante que es la socioformación, ¿qué otras disciplinas necesito para complementar mi análisis? ¿No? Siempre y teniendo en cuenta que lo importante es mantener la perspectiva socioformativa y que lo demás va a ser complementario. Complementario no en un sentido de apéndice pasivo, ¿no? Sino tiene un rol activo, tiene un rol dinámico. Y entonces lo que me diga la estadística va a servirme a mí para replantearme algunos fundamentos de la socioformación, lo que diga la sociología, lo que diga la pedagogía crítica, lo que diga la economía, la sociología, la ecología. Es decir, todas las ciencias me van a servir a mí no solamente para cuestionar la realidad y acercarme a su pensamiento, a su comprensión, sino también me va a servir a mí para investigar y para profundizar en la propia autocomprensión de lo que significa, en este caso, la socioformación o aquella disciplina que sea ubicada como el eje central de la investigación. Una segunda dimensión del pensamiento complejo va a ser la multitemporalidad. Es decir, que aunque las investigaciones tiendan a estar temporalmente acotadas y entonces decir que la investigación comprende cierto periodo, ya sea mensual, anual, ¿no? Décadas, ¿no? Es decir, que la investigación esté centrada en tal o cual periodo, en tal o cuales años,
del presente, ¿no? O de lo que en ese momento se considera presente, ¿no? Para la investigación, se tienen que sumar diferentes esfuerzos para abordar el problema de estudio desde una triple temporalidad, ¿no? Es decir, sí tratar al presente, pero reconociendo los procesos que vienen detrás, reconociendo aquellos procesos propiamente del pasado y arrojar análisis, propuestas y perspectivas hacia un futuro, entendiendo el futuro como algo inmediato, ¿no? Porque como decía el economista John Maynard Keynes, ¿para qué hacer propuestas a largo plazo si en el largo plazo todos vamos a estar muertos, ¿no? Es decir, el pensamiento complejo sí necesita tener horizontes al futuro, pero que ese futuro sea inmediato, que no sea un futuro a 40, 50 años, ¿no? Sino que se reconozcan tendencias y respuestas hacia los problemas que tiene la sociedad inmediatos, que sean de una practicidad inmediata. Y entonces, como una dimensión del pensamiento complejo está pensar el problema de estudio desde el presente, pero también desde el pasado, sin perder de vista el futuro. Es la triple temporalidad que tiene que estar en la investigación que tome como horizonte, como enfoque el pensamiento complejo. Y en una de las dimensiones está la multicriterialidad, es decir, se tiene que considerar los múltiples criterios que están presentes en el pensamiento complejo. Se tienen que evaluar entonces las posibles soluciones a partir de los problemas que se tengan en torno a nuestro objeto de estudio desde diversos criterios, ¿no? Es decir, que no solamente tiene que ser escuchada una perspectiva o no solamente se tienen que hacer valer uno de estos criterios, sino que se tienen que tomar precisamente los diversos criterios que conforman la totalidad. Nuevamente, este término viene a presentarse como parte nodal de la complejidad, ¿no? Se tiene que considerar la totalidad de los criterios, no una suma de criterios. No es que todos los criterios valgan, todos los criterios sean sean veraces, ¿no? Sean válidos. No hay que caer tampoco en estas miradas posmodernas donde todas las verdades valen y todos los criterios valen. No, hay criterios que valen y hay criterios que no valen. Hay criterios que valen más, ¿no? Y son estos los que tienen que guiar como eje rector las investigaciones que se deriven para evaluar la pertinencia o no de instrumentos basados en la complejidad. Y bueno, aunque hemos mencionado algunos elementos que son centrales para el pensamiento complejo, ¿no? Aunque hemos visto los principios del propio pensamiento complejo, pues no por tener principios o no por aludir a la transdisciplinaridad, a los múltiples criterios o a la multitemporalidad, vamos a pasar a decir de manera inmediata que el pensamiento complejo es útil, ¿no? Sino que en tanto que el pensamiento complejo representa una posibilidad de reflexionar críticamente sobre la realidad, pero también permite y abre una gran posibilidad de reflexionar críticamente sobre el propio enfoque de la complejidad. Entonces, para decir si es útil o no, tenemos nosotros que preguntarnos acerca de si la complejidad es útil y para qué es útil, ¿no? Para ello, para reconocer precisamente la utilidad que tiene la complejidad, tenemos nosotros que dejar de entenderlo, como insistía al inicio de la presentación, tenemos que dejar de entenderlo como una simple suma de partes. Es decir, la complejidad no es la suma de partes, no es lo A más lo B más lo C igual a lo D. Eso no es la complejidad. Desafortunadamente, así ha sido malentendida la complejidad. Y entonces, cuando queremos hacer estudios de la complejidad, queremos meter en un costal todos los elementos que sean posibles, porque creemos que mientras más elementos de la realidad estén presentes, mejor o más fiable o más compleja va a ser nuestra investigación. Sin embargo, lo que tenemos allí con esta práctica de sumar elementos, sean importantes o no, pero sumar y meterlo
bajo el costal de la complejidad para creyendo que así se va a tener una reconstrucción fiel de la realidad, tenemos no solamente la falsa identificación de la totalidad con el todo, sino también tenemos que lo complejo termina por ser complicado. Si tú quieres investigar todo, pues va a ser muy complicado, ¿no? Porque no vas a poder tú realizar ese ejercicio de dar cuenta de todas las dimensiones de un problema. Va a ser un elemento sumamente complicado. ¿Y en qué se traduce este carácter complicado? ¿No? Pues se traduce en investigaciones impotentes, ¿no? Investigaciones que no tienen resultados que resuelvan problemas del contexto. Tiene la característica, estas investigaciones que se complican, que a nosotros como investigadores se vuelven un dolor de cabeza, literalmente, en tanto que no encontramos la forma de responder las preguntas, no encontramos la forma de cumplir con los objetivos, de validar o no las hipótesis de investigación, en tanto que fuimos metiendo en la elaboración del proyecto de investigación, en la elaboración de la investigación misma, una cantidad exorbitante de elementos que al final nuestra propia investigación no tiene ni pies ni cabeza y como investigadores nos perdemos. Creemos seguir una beta que para nosotros es la importante, ¿no? Pero esa beta es confundida con otras 50 que metimos y entonces nos perdemos dentro de la investigación, lo cual se traduce ya sea en desmotivación, en abandonar investigaciones o en proponer resultados que que no corresponden con, con nuestros objetivos, que no corresponden incluso con la realidad misma, ¿no? Es una negación de esta concatenación que tiene que haber entre la investigación y la realidad, ¿no? También el pensamiento complejo tiene la utilidad de que nos permite a nosotros tener una guía de cómo acercarnos a la realidad, ¿no? Es decir, si nosotros reconocemos a la realidad como una interconexión, como una interacción de diferentes partes, de diferentes fenómenos, la parte A con la parte B y la parte C y la parte D, pero la reconocemos como una estructura jerarquizada y entonces vemos que en realidad el punto B es lo estratégico, el punto B son los cimientos estructurales de este problema, ¿no? Estableciendo esa jerarquía de elementos de primer orden, segundo orden, tercer orden, variables dependientes, variables independientes, ¿no? Estableciendo esta estructura y esta jerarquía, nosotros nos podemos guiar metodológicamente para ir acercándonos a la realidad. En tanto, recuerden ustedes que la investigación científica tiene precisamente ese objetivo, el tratar de conocer, conocer y comprender la realidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder intervenir en la realidad misma y poderla transformar, poderla adecuar, ¿no? Una vez que ha sido comprendida, una vez que ha sido conocida en su complejidad, se pueden entonces hacer ciertas modificaciones, ciertas soluciones, ¿no? Antes tú de resolver un problema, tienes que conocerlo en sus múltiples partes. Pero no basta con el conocimiento del problema, no basta con este primer paso de la producción del conocimiento, sino este conocimiento se tiene que volver una comprensión. No solamente basta con que tú sepas de un tema, sino tiene que ser una sabiduría a profundidad, tiene que ser una comprensión del tema, es decir, es el conocimiento profundizado, no es el conocimiento introyectado, es el conocimiento ya vuelto parte de nuestras habilidades, ¿no? De reflexión de la realidad, es esta comprensión. Y una vez que tú comprendes el problema, tú lo puedes solucionar. Esto que puede parecer muy abstracto, pues en realidad es forma parte del propio actuar cotidiano de las personas, ¿no? Si nosotros tenemos algún problema, pues para poderlo solucionar primero tenemos que reconocer el problema, saber y llamarlo problema, ¿no?
o reconocernos en una situación de problema, tenemos que comprenderlo de cómo fue que llegué a este punto, cómo fue que llegué a posicionarme en esta situación, o cómo es que la situación apareció ante mí, cómo se compone, ¿no? Y después ya podemos nosotros encontrarle solución, ¿no? Si nosotros queremos partir al revés, o si no reconocemos el conocimiento y la comprensión como dimensiones esenciales para la solución de problemas, pues desafortunadamente no vamos a poder encontrar situaciones veraces o situaciones reales a los propios problemas que representa la propia realidad, ¿no? Un tercer elemento de la utilidad que tiene el pensamiento complejo es romper con las miradas simplistas, inmediatistas y unidimensionales de la realidad, ¿no? Es decir, como hemos visto y como cada uno de nosotros puede dar fe de lo complicado que es realizar una investigación científica que intente explicar cierto problema o cierto fenómeno de la realidad, pues tenemos que en la evaluación de los diferentes elementos que componen la realidad, pues no tenemos una respuesta simple, una respuesta a primera mano, sino que precisamente para evaluar las diferentes dimensiones de la realidad, tiene que partir de un cuestionamiento constante. Constantemente, esto que a primera vista parece de manera simple, tiene que ser cuestionado. ¿Es así o no es así? ¿En qué momento esto inmediato se corresponde con la verdad? ¿Y en qué momento estas dimensiones que forman la realidad, que se presentan bajo una reflexión simple, pues no son veraces, ¿no? Son tergiversaciones, son representaciones falaces, ¿no? Es decir, que el pensamiento complejo nos permite a nosotros también reconocer las múltiples dimensiones a partir de las cuales se construye la realidad, ¿no? Un siguiente elemento de la utilidad que tiene la complejidad es que precisamente nos permite a nosotros abordar a la realidad de manera abierta, no lineal y de manera evolutiva, ¿no? Vamos a explicar un poco a qué se refiere esto. La realidad en sí, los problemas de la realidad a los cuales nosotros nos estamos enfrentando desde la perspectiva científica y para lo cual estamos realizando diversos tipos de investigaciones, ¿no? En realidad eh, representan un problema que aunque merece ser acotado para su tratamiento científico, todo problema científico tiene que ser estrictamente delimitado, pues no por esta delimitación y acotamiento tiene que sacrificarse las múltiples relaciones que tiene, es decir, se tienen que ver los problemas de investigación de manera abierta, ¿no? Y si, por ejemplo, yo estoy viendo problemas relacionados con la gestión del conocimiento, bueno, reconocer que estas dimensiones de la gestión del conocimiento, pues algo tiene que ver con las emociones, algo tiene que ver con la salud mental, algo tiene que ver con la expresión oral de las personas, ¿no? O ver los problemas que hay en la elaboración de instrumentos, en la elaboración de las habilidades. Es decir, existe la interconexión de las múltiples áreas, ¿no? Por eso, para el pensamiento complejo, le es tan importante la transdisciplina, porque mediante la transdisciplina, ¿no?, se va a poder desarrollar la habilidad de reconstruir los diferentes elementos que componen la realidad. Entonces, la investigación basada en el pensamiento complejo, esos instrumentos que se diseñen para evaluar los diversos problemas desde la perspectiva de la totalidad, tienen que verse de manera abierta, ¿no?, cuidando obviamente la rigurosidad en la elaboración del propio instrumento, ¿no? No se confunda nuevamente lo abierto con miradas eclécticas, con miradas permisivas, ¿no? No, hay que ser abiertos, pero siempre cuestionando, siempre criticando aquel elemento que se sume al análisis, ver si es un elemento explicativo
o es simplemente un elemento que viene a complicar la complejidad, ¿no? Se dice también que no tiene que ser lineal, ¿no? Lo que repetía ya en varios puntos de mi exposición, no es que la complejidad sea A más B más C igual a D, ¿no? No es esta repetición en todo momento, no es una receta, no es una experimentación, que es un grado de complejidad que tienen, por ejemplo, todas aquellas investigaciones que tengan como objeto de estudio una dimensión de la sociedad, ¿no? Ya sea estudiantes, ya sean docentes, ya sea cualquier elemento que tenga que ver con la realidad social, tiene la gran complejidad, ¿no? Y la gran dificultad de que nosotros no podemos, como lo hacen la química, la física, ¿no? O la biología, meter en un laboratorio a este recorte de la sociedad y experimentar con ellos, ¿no? Eso es una crítica que se le podría hacer a los ahora llamados experimentos sociales, ¿no? No es un experimentar en tanto que no estás controlando las múltiples variables del modelo, ¿no? En tanto que la sociedad siempre es un todo cambiante, es un todo dinámico, ¿no? Y que las investigaciones pues sí pueden dar cuenta de cierto recorte, pero de ahí a pasar a abordarlo o a dar explicaciones ontológicas o generalizables del comportamiento o de la respuesta que tenga la sociedad ante un problema, pues sí hay ciertos vacíos que los propios estudios de la complejidad tienen hoy que dar cuenta, ¿no? Y la parte que habla de lo evolutivo, en realidad se refiere a una procesualidad en el cual el pensamiento se complejiza, en el cual el conocimiento se enriquece, se vuelve un conocimiento cada vez mayor, cada vez más potente, cada vez reconstruyendo una parte adicional de esta realidad misma. Ahora bien, un siguiente elemento de esta dimensión estructural, de esta dimensión de la utilidad, de la complejidad, está en que permite que la interdisciplina o la transdisciplina sea entendido como un elemento fundamental para plantear y resolver problemas, lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Cuidando, repito e insisto, no por ser reiterativo, sino porque muchas veces es en lo que caen las investigaciones que quieren dar cuenta de la complejidad, que es precisamente querer sumar y sumar enfoques, muchas veces contradictorios, muchas veces que no se articulan, para poder poderle llamar a su investigación como compleja. La utilidad del pensamiento complejo también va a estar en que nos permita a nosotros describir el grado de retroalimentación, ya sea positiva o negativa, entre los factores subjetivos y objetivos que componen la realidad. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento complejo va a podernos permitir comprender hasta dónde las condiciones materiales del contexto van o no a permitir la reflexión a fondo del factor subjetivo, es decir, hasta dónde la realidad objetiva, las condiciones objetivas del contexto, van a determinar o no las respuestas que tengan los sujetos ante estas estímulos, ante estas condiciones meramente objetivas, ¿no? Es decir, va a haber la relación entre el sujeto y su entorno, no de manera lineal, no de manera, digamos, tampoco mecánica, sino va a incluir un ingrediente que más adelante vamos a tratar, que es la dialéctica. Es decir, va a reconocer la interconexión, la intercomunicación recíproca, ¿no? Cuestionante y crítica, contradictoria, entre lo subjetivo, entre el carácter de las personas, de los sujetos y su entorno. Cómo se retroalimentan muchas veces, cómo se yuxtaponen otras tantas, ¿no? Y digamos que lo que interesaría para, para los fines inmediatos del tipo de presentaciones que han conformado y de discusiones que han conformado este Congreso, pues la utilidad del pensamiento complejo está en que permite desarrollar metodologías específicas para poder resolver problemas concretos, ¿no? Esto es muy importante
Porque el pensamiento complejo no propone metodologías generales para resolver todos los problemas de la sociedad, ¿no? Es decir, el pensamiento complejo no es un enfoque que funcione a manera de panacea. Y entonces, si mi investigación es compleja o habla de la perspectiva del pensamiento complejo, ya habla de una investigación netamente científica o válida, ¿no? No es tan directa esa asociación, ¿no? Lo que sí me permite la perspectiva de la totalidad es, yo tengo un problema concreto, un problema de contexto, y entonces partir de ese problema de contexto acorde a lo específico de ese problema de contexto y diseñar una metodología específica. Es decir, si tú estás viendo, si tú estás evaluando ciertas dinámicas de gestión del conocimiento en una pequeña escala, como puede ser un centro educativo, para que de tú pases a generalizar los resultados de este centro educativo a una dimensión, a una escala mayor, como un sector educativo o una población mayor, digamos la población de un estado o de una provincia o de una nación, pues en realidad tienes que generar la metodología específica para ese nivel de escala. Es decir, no puedes pasar a generalizar de manera inmediata tus resultados, ¿no? Es algo a lo que hemos insistido, en que no por ser complejo puedes abarcar lo ontológico, no puedes abarcar la realidad en su totalidad, ¿no? Sino que precisamente la perspectiva del pensamiento complejo te permite ir avanzando, ir sumando, siguiendo esta perspectiva abierta, no lineal y procesual de la reconstrucción de la realidad misma. Bueno, para ello es importante que nos centremos en los principios que tiene el pensamiento complejo, ¿no? Que son, a mi modo de ver, 4 los principales. El principal de ellos es la dialógica, como este entendimiento que hay entre el intercambio de saberes, el intercambio de discursos que hay, ¿no? La holografía, la recursividad organizacional y la dialéctica. Voy a centrarme en este último, el de la dialéctica, porque a mi modo de ver es el principio fundamental para pensar la complejidad. Cuando nosotros nos acercamos a ver un problema de la realidad que nosotros hemos identificado como punto de interés para realizar nuestra investigación, pues vamos encontrando diferentes partes constitutivas de este problema, las diferentes partes, ¿no? O si lo queremos ver más esquemáticamente, las diferentes categorías de análisis de nuestra investigación, ¿no? Pero en realidad, estas categorías o estos recortes, estas abstracciones del problema, pues representan ciertas relaciones, ciertas concatenaciones, ¿no? Y entonces tenemos cómo la parte 1 se relaciona con la parte 2 y con la parte 3. Pero de nueva cuenta, la forma en cómo está pensada, en cómo está estructurada nuestra racionalidad y nuestra lógica formal es hacer una suma de partes donde A más B igual a C, ¿no? Y no lo reconocemos de manera dinámica, ¿no? No reconocemos que a veces C, aunque es resultado de A más B, también C puede ser un factor que influya en A y en B. Es decir, que aunque es un resultado, también cierta categoría de análisis, cierta dimensión de nuestro problema puede ser una condición de nuestro problema. Es decir, es el intercambio de roles entre condición y resultado, entre resultado y proceso, ¿no? Es decir, un resultado a la vez puede ser condición, ¿no? No es que se vea el resultado de la investigación como un producto final, estático, muerto, pasivo. No, sino que este resultado tiene una fuerza explicativa muy fuerte, ¿no? Que puede ser condición para explicar incluso el propio fundamento de la socioformación, desde la pedagogía o desde la ciencia. Es decir, que el resultado puede ser un fundamento que sirva para cuestionar y enriquecer la propia perspectiva desde la cual se partió, ¿no? Entonces, por dialéctica entendemos un flujo, un intercambio, una reciprocidad entre los elementos, ¿no? Insistiendo nuevamente en que es una comunicación, un diálogo
que no ocurre de manera lineal, sino que muchas veces puede ocurrir de manera contradictoria, ¿no? Muchas veces la dialéctica habla de la contradicción entre las partes para entender cómo desde esta contradicción deviene un resultado válido, ¿no? Y entonces hablar del pensamiento complejo bajo esta última perspectiva nos permite a nosotros reconocer a la investigación, tanto en lo que tiene que ver como la formulación de un instrumento de investigación, como algo dialéctico, como algo dinámico, ¿no? Y que una vez que nosotros tengamos nuestro instrumento y que este instrumento de investigación lo pongamos en funcionamiento y lo acerquemos a la realidad y tratemos de obtener de la realidad estos datos que nosotros queremos evaluar, pues viene un segundo momento en donde la realidad misma nos va a decir a nosotros qué debemos mejorar de nuestro instrumento de investigación, ¿no? Porque en todo momento estamos diseñando nuestro instrumento de manera a priorística, es decir, antes de acercarnos a la realidad. Sí, se puede someter a juicios de expertos, se puede someter al juicio de jueces, ¿no? Que suena redundante, a la validación de jueces, pero en realidad todo el momento estamos partiendo de una concepción que no toca con la realidad. Es al momento en donde nosotros sometemos nuestro instrumento a una prueba piloto, ¿no? Donde nuestro instrumento toma contacto con la realidad misma. Y entonces viene el momento de la retroalimentación, ver qué se puede modificar de las escalas, ver qué se tiene que modificar de las rúbricas, ¿no? Precisamente para atender a esta necesidad de reconstruir aquella pequeña parte de la realidad que nosotros estemos interesados. Ahora, hablando de las habilidades del pensamiento complejo. Bueno, las habilidades que se desarrollan del pensamiento complejo, ¿no? Y que también requieren ser evaluadas para ver en qué medida estas habilidades son desarrolladas por el pensamiento complejo o estas habilidades desarrollan o permiten el desarrollo del pensamiento complejo, son el análisis y la resolución de problemas. Es decir, que una investigación basada en el pensamiento complejo nos va a permitir a nosotros tener una mayor habilidad, una habilidad mucho más desarrollada para enfrentarnos a la necesidad de analizar y resolver problemas. Es decir, mientras más a fondo tú realices investigaciones bajo la perspectiva de la totalidad o de la complejidad o del pensamiento complejo, pues vas teniendo una mejor habilidad para afrontarte a diferentes problemas de contexto, a preguntarte, a realizar nuevas interrogantes, a formular nuevas preguntas sobre un problema de investigación. Y este quehacer de preguntar, de cuestionar, ¿no? Es un ingrediente indispensable para la producción social del conocimiento. No hay conocimiento sin cuestionamiento, ¿no? Esto que podemos ver en los niños a temprana edad que preguntan por todo, por cuestiones que incluso a nosotros ya nos parecen normales, ¿no? En realidad es un ejercicio de la propia producción del conocimiento, el cuestionar, la duda, la crítica, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué este problema se comporta de tal manera? ¿Por qué las gentes responden a tal manera? ¿Por qué se lleva de tal forma a tal proceso, ¿no? Esta habilidad de analizar y resolver problemas, pues se ve fundamentada, se ve desarrollada precisamente a partir del pensamiento complejo. Y como precisamente el pensamiento complejo se basa en el cuestionamiento de la realidad para resolver problemas, pues una siguiente habilidad que se desarrolla dentro del pensamiento complejo es el análisis crítico, ¿no? Se tiene que reconocer la importancia que tiene la crítica dentro del pensamiento complejo y sobre todo la crítica dentro de las investigaciones, ¿no? Todas las investigaciones parten de una crítica,
¿no? De algo que no entendemos, de algo que no encaja de manera lógica, algo que no sabemos por qué es así. Y entonces lo criticamos en cada una de sus partes. Entonces, las habilidades del pensamiento complejo se fundamentan en el análisis crítico, pero también, he aquí cómo la dialéctica nuevamente se hace presente, ¿no? También una habilidad que se desarrolla a partir del pensamiento complejo es precisamente el análisis crítico. En tercer lugar, tenemos que como una de las habilidades que permite desarrollar el pensamiento complejo es el análisis conceptual. Es decir, que conforme nosotros vamos desarrollando investigaciones basadas en la complejidad, nos permite a nosotros acercarnos y nos permite a nosotros profundizar en el análisis conceptual de, de las categorías de análisis, ya sea para profundizar en ellas y desarrollar conceptos o para proponer nuevos conceptos en tanto que la complejidad de la realidad ha demostrado que tal o cual concepto ha dejado de ser necesario, ¿no? Por ejemplo, como parte de las líneas de investigación que actualmente se están impulsando en el Centro Universitario CIFE, pues es precisamente observar el concepto de desarrollo social sostenible, ¿no? Ver el concepto de la sostenibilidad, cómo se ha construido actualmente, viendo sus vacíos, sus límites, sus contradicciones, ¿no? Y bajo una perspectiva socioformativa, pero sobre todo desde la complejidad, se está queriendo ver, se está tratando de analizar este concepto para decir si es útil o no, o en qué medida sí lo es o no lo es, respecto a los problemas de contexto que actualmente tenemos referentes a las cuestiones económicas, ecológicas y sociales que le son centrales a los discursos de la sostenibilidad, por mencionar un ejemplo, ¿no? Una siguiente habilidad que se desarrolla con el pensamiento complejo, ¿no?, es el análisis sistémico, es decir, que reconocemos ya a los diversos elementos que componen la realidad como un sistema abierto, como un sistema dinámico, como una interacción entre cada una de las partes que componen precisamente este sistema, ¿no? Se ve de manera fluida, de manera dinámica, la interconexión y la digamos, sí, la interconexión o las relaciones múltiples que se tienen entre las diferentes partes de la realidad, ¿no? Lo entendemos como un sistema abierto, como un sistema dinámico. Bueno, para concluir esta primera parte de la presentación y pasar a la ronda de preguntas, comentarios, ¿no?, que a mi modo de ver es parte nodal de este tipo de eventos, en donde no solamente ustedes escuchen las exposiciones que los diferentes ponentes les han presentado, sino que dialoguemos precisamente en el sentido de devolver nuestra experiencia de producción del conocimiento en este congreso mucho más compleja, que se escuchen las diferentes voces, los diferentes saberes que el día de hoy estamos aquí reunidos, tanto como ponentes como por los asistentes. Entonces, vemos que existen dos habilidades necesarias para realizar investigaciones desde la complejidad, es decir, dos habilidades que son condición necesaria para que existan investigaciones del pensamiento complejo, pero también resultan en ser habilidades que son resultado de realizar investigaciones basadas en el pensamiento complejo. En primer lugar, es el manejo de la información y la comunicación para establecer relaciones colaborativas. Es decir, que como uno de los ejes de la socioformación es el trabajo colaborativo para la resolución de problemas, si nosotros tenemos un horizonte complejo para abordarlo a perspectiva de la complejidad y entonces reconocemos la importancia de lo transdisciplinario para establecer investigaciones, vemos cómo el establecer puentes de comunicación y el establecer flujos de información, de intercambio de información, se vuelve algo indispensable, ya sea como condición para realizar las investigaciones, pero también como un resultado de la propia investigación, ¿no? Tenemos una investigación muy rica, muy completa, en tanto que es muy compleja.
Una siguiente habilidad que se desarrolla para analizar, sintetizar, perdón, para realizar investigaciones del pensamiento complejo es precisamente el análisis y la síntesis, así como la expresión y la conducción del proceso de generación del conocimiento, ¿no? Recordemos que el conocimiento como tal, en tanto que habla de un esfuerzo de la sociedad por responderse las preguntas de la existencia misma, de la interacción con el entorno, de la interacción entre las personas o la interacción de las personas consigo mismas, es este entendimiento de lo real, requiere precisamente un proceso de producción social y complejo del conocimiento, ¿no? No hay que hacer recortes que vean una sola dimensión, que sean parciales, que sean unilaterales, ¿no? Sino que cada vez más las investigaciones nos piden que todo análisis que hagamos de la realidad sea bajo la perspectiva de la totalidad, que reconozcamos las múltiples partes y que las abordemos en esa complejidad, ¿no? Que no hagamos investigaciones simples. Podemos hacer investigaciones sencillas, eso sí se vale, eso sí es pertinente, pero que pueden ser investigaciones sencillas que partan y que tengan como horizonte la complejidad. En tanto que hemos insistido a lo largo de esta plática que una cosa es lo complejo y otra cosa es lo complicado. Puede haber estudios de la complejidad bastante sencillos. Puede haber una evaluación de las habilidades, en este caso del pensamiento complejo, basándose en instrumentos muy sencillos, ¿no? Instrumentos que sí busquen abarcar ciertas dimensiones estructurales, jerárquicas, pero que no por ello se sacrifique la sencillez, ¿no? Tienen que ser también investigaciones que sinteticen un problema, que expresen de manera clara y concisa problemas, ¿no? Que sean vanguardia en el proceso de la producción social del conocimiento, ¿no? Aquellas investigaciones que tomen como referente la producción social del conocimiento a partir de la totalidad van a la vanguardia del proceso de investigación. Bueno, podemos por último presentar algunas de las referencias que ocupé para la realización de esta ponencia. Va a estar disponible la presentación en la plataforma del Congreso para que puedan acceder a ella y consultarla con calma. También está mi correo electrónico por si quieren que les comparta la bibliografía o alguna de las publicaciones que estamos realizando en torno al pensamiento complejo, ¿no? Para que puedan enriquecer sus propias investigaciones y animarse a tomar la complejidad como un horizonte indispensable para la realización de investigación y, y que resulta de suma importancia para los investigadores hoy en día. Pues les agradezco mucho por su atención y abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Ya ustedes lo han hecho a lo largo de las mesas que me antecedieron, entonces en la parte de preguntas y respuestas pueden ustedes escribir su comentario, su respuesta y la vamos leyendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus felicitaciones, por la exposición. El maestro Jairo Rojas tiene la siguiente pregunta. ¿Localizó o considera que el pensamiento complejo tiene sinónimos o un eje diferencial muy marcado? Menciona que él trabaja pensamiento complejo y por eso lo pregunta. Gracias. Ok. Sí, más que sinónimos, yo creo que hay confusiones, ¿no? Hay confusiones al momento de abordar esta categoría, ¿no? Confusiones igual no conceptuales, porque se le sigue llamando complejidad o pensamiento complejo, pero como lo dije a lo largo de mi plática, pues existen ideas acerca de lo complicado, ¿no? Entonces se confunde con pensamiento complejo con pensamiento complicado, ¿no? Cuando ya hemos dicho que son cosas diferentes. Yo creo que más que sinónimos existe un vaciamiento y una no rigurosidad conceptual. Entonces, si usted está realizando estas investigaciones desde el pensamiento complejo, pues sí sería muy importante que parta de esta rigurosidad
conceptual de lo que es la complejidad, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se toma como el principal referente de la complejidad a Edgar Morin, ¿no? Pero en realidad existen otros referentes mucho más anteriores desde la teoría crítica que toman el pensamiento complejo, ¿no? Filósofos de la vieja escuela alemana, ¿no? De la tradición alemana clásica, que ya hablan del pensamiento complejo, ¿no? Toda la filosofía clásica alemana de mediados del siglo XIX están basándose en el pensamiento complejo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer estudios desde la complejidad, vayamos a las fuentes, vayamos a quién está detrás de Edgar Morin, ¿no? Sí, se debe considerar como uno de sus principales exponentes, pero no es el único, no es el iniciador de esta corriente, ¿no? Creo yo que así nosotros podemos acercarnos a tener una mejor comprensión de lo que es la complejidad. El mismo maestro Jairo pregunta acerca del pensamiento crítico en el área de la enfermería. Bueno, yo no me atrevería a dar una respuesta en concreto del área de la enfermería, sino lo puedo manejar precisamente de un horizonte más amplio como es el ejercicio de la salud, ¿no? De la práctica médica como tal. Por ejemplo, tenemos enfermedades muy complejas como lo es el cáncer, ¿no? Y entonces si nosotros queremos dar una respuesta, ¿cuáles son las causas del cáncer? ¿No? Van a decir, bueno, es que establecer una respuesta de cuál es su origen es muy complicado porque es una enfermedad multifactorial, ¿no? Esta respuesta, a mi modo de ver, es bastante cuestionable, ¿no? Porque primero te advierten de una pregunta complicada, pero fíjate cómo a partir de esta pregunta complicada de cuál es el origen del cáncer y que ellos te dicen, bueno, es que es muy complicado decirlo. Te están diciendo que no tiene una respuesta y inmediatamente te pasan a decir que tiene una respuesta. Te pasan a decir es que el cáncer tiene múltiples dimensiones que lo componen. O sea, ¿cómo? El cáncer no tiene respuesta en su punto de origen o sí la tiene y es que tiene muchos puntos de origen. ¿Ves? Es una respuesta un poco contradictoria, precisamente porque la ciencia médica está tratando de reducir un problema muy complejo como lo es el cáncer o la diabetes o el estrés a un solo factor de explicación, cuando precisamente hacer investigaciones desde el pensamiento crítico habla de reconstruir el complejo panorama y tratar de volver lo complicado muy sencillo y poner el énfasis en aquellas dimensiones estructurales que son indispensables para reconocer un problema como puede ser el cáncer, hablando de un problema que le atañe directamente al ejercicio de la práctica médica, ¿no? Pero que puede ser también generalizable a cualquier otra dimensión, haciendo sus correspondientes acotaciones, ¿no? El maestro Luis Ismael pregunta, ¿podría aconsejar algunas acciones para que un docente de primaria guíe a sus alumnos al pensamiento complejo? Esa es muy interesante su pregunta, ¿no? ¿Cómo llevar esta teoría, esta reflexión del conocimiento o una perspectiva incluso epistemológica de acercarnos a la realidad, cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Y la práctica sobre todo a un nivel tan básico como, o tan importante como es la educación básica, ¿no? La educación primaria con los niños, ¿cómo llevarlo? Pues algo muy importante es escuchar a los propios niños, ¿no? Los propios niños tienen una habilidad de tener un pensamiento altamente complejo, ¿no? Eh, vean ustedes, seguramente han tenido ustedes diferentes acercamientos con niños y de repente hacen preguntas relacionando cosas que a uno nunca se le hubiera ocurrido relacionar o no se le hubiera ocurrido cuestionar, ¿no? Y entonces muchas pedagogías parten precisamente de esta cercanía y de este escuchar las necesidades y las expresiones del niño para poder establecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, sí, queremos que aprendan matemáticas, pero en lugar de decirles que 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Por qué no partir de los problemas que día a día el niño tiene que ver,
de los elementos del contexto en los cuales el día a día el niño tiene que solucionar, ¿no? Es decir, tenemos 4 manzanas, ¿no? Y somos 2 personas en el aula. ¿Cuántas manzanas nos corresponde a cada una de nosotros? Es decir, problemas reales, problemas que a los niños les permitan establecer relaciones mucho más complejas, que no es el número en abstracto, ¿no? Que no es la idea del 2, ¿no? ¿Qué es eso de un 2? Pues nos costó mucho trabajo de reflexión, ¿no? Entender que 2 más 2 son 4, ¿no? Pero si tú lo pones relacionado con problemas y con ejemplos reales y concretos, donde ya no es el 2 en abstracto, sino son 2 pares, 2 panes, 2 zapatos, ¿no? Y que tiene una finalidad, ¿no? De, a ver, tenemos que dividir estas manzanas entre todos para que nos toque a la hora del almuerzo una misma cantidad. Ah, bueno, ya tengo una necesidad y entonces como yo tengo que solucionar un problema, para mí va a ser mucho más fácil adquirir ese conocimiento, ¿no? La maestra Paula pregunta, ¿cómo podemos convertir una investigación científica, lo complejo, en simple? Bueno, un primer elemento es precisamente reconocer cada uno de los elementos que componen la complejidad de ese problema, ¿no? Las diferentes categorías de, de investigación que forman parte de ese problema, ¿no? Y una vez que tenemos claro, que las hemos nombrado, que las hemos establecido, darles jerarquía. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es en segundo orden? En tercer orden. ¿Cuál es una categoría independiente? ¿Cuál es una categoría dependiente? ¿No? Y entonces tenemos que lo complicado en realidad se vuelve altamente sencillo. O un ejemplo para que vean ustedes cómo algo complicado se vuelve sencillo sin dejar de ser complejo. Si ustedes supongamos que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre los vehículos automotores, sobre los motores de su vehículo. De repente van en carretera, se descompone su automóvil, abren el cofre y ¿qué se encuentran ante ustedes? Un sistema complejo llamado motor de automóvil. Tiene cables, mangueras, partes de metal, partes de plástico, fluidos, ¿no? Tiene una gran cantidad de elementos que parece súper complicado de entender su funcionamiento, ¿no? Si ustedes toman un manual, una guía, buscan en internet un tutorial, agarran un libro y empiezan a conocer cada una de las partes, conocen cómo funciona la batería, cómo funciona el cigüeñal, cómo funciona la banda de distribución, la bomba de gasolina, ¿no? Vas conociendo cada una de las partes y entonces sabes que 2 ingredientes esenciales para que encienda el motor o es que tenga fuente de energía mediante la batería o es el sistema de inyección de combustible, ¿no? Tú ves esos 2 ingredientes como los principales y entonces no te pones en reparar de mi carro no enciende, ¿será que tiene la llanta baja? No, claro que no, no tiene nada que ver con eso. Tenemos que ir a las piezas esenciales. Tengo que ver si tiene corriente y si tiene combustible, ¿no? Si funciona el canal de distribución de la energía. Si esos 3 canales funcionan, ¿no? No tendría por qué haber un problema en la conducción. Y entonces, cuando yo tengo ese conocimiento de cada una de las partes que conforman un motor, ¿no? Sigue siendo algo complejo, pero ya muy sencillo, ¿no? O lo mismo pasa con una investigación, ¿no? Que muchos de ustedes están desarrollando actualmente en sus respectivos centros de investigación o a lo largo del doctorado o en cualquier proyecto de investigación. Les dicen, van a realizar un artículo. Híjole, pues es bien complicado. No, es muy sencillo. Sí, es muy complejo, pero es muy sencillo en tanto que la divides en cada una de las partes. Introducción, ¿no? Metodología, resultados y discusión. Al final tienes un artículo que es un todo complejo, pero formado por diversas partes sencillas. Pregunta el maestro Adán, ¿qué relación tiene el pensamiento complejo con la sostenibilidad ambiental? Tiene una relación bastante interesante, ¿no? Tiene una relación bastante nodal, me atrevería a decir, en tanto que precisamente la sostenibilidad ambiental
habla de la procuración de un equilibrio entre tres dimensiones que son recíprocas: lo ecológico, lo social y lo económico. Cada una de estas tres esferas, cada una de estas tres dimensiones, forma en sí un elemento sumamente complejo. Lo económico, ¿cómo entendemos lo económico? ¿Qué es lo económico? Lo económico son las empresas, sí, pero también son los pequeños negocios de las personas emprendedoras, pero también son las organizaciones, pero también es la economía familiar, ¿no? Es decir, lo económico forma en sí una gran complejidad, ¿no? Lo ambiental, ¿qué es lo ambiental? ¿Es el clima? Pues el clima en sí es un gran reto complejo de entender la variabilidad climática. Lo ecológico es la biodiversidad y entender los ecosistemas, cómo interactúan entre sí, vaya que es un reto sumamente complejo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos armar investigaciones desde el pensamiento complejo, basándonos precisamente en esta tesis de la sostenibilidad, pues no podemos hacer investigaciones que aborden la sostenibilidad ambiental basándonos en un pensamiento lineal, ¿no? Como muchas veces ha incurrido algunas investigaciones que toman en cuenta la sostenibilidad para hacer sus proyectos, ¿no? Donde, por ejemplo, yo voy a hablar de desarrollo sostenible y únicamente me enfoco en lo económico, ¿no? Pues eso es romper la complejidad. No, yo me enfoco en lo sostenible y solamente voy a ver lo ecológico o solamente voy a ver lo social. Hacer eso es romper con la complejidad, ¿no? Un estudio verdaderamente basado en el pensamiento complejo acerca de la sostenibilidad tiene que tomar los tres elementos: lo económico, lo ambiental y lo social, no de manera lineal, sino de manera recíproca, de manera complementaria, ¿no? De manera articulada. Así podría yo contestarle en primera instancia. La maestra Paula añade un ingrediente adicional a su pregunta anterior acerca de eh, cómo facilitar lo complejo en una investigación científica, ¿no? Ya hablamos en su anterior intervención de cómo volver lo complejo simple, ¿no? Ahora es cómo cómo volver una investigación científica compleja. Bueno, yo creo que sigue un camino similar, ¿no? Recordando que siempre hablemos de una interacción dialéctica, de un intercambio, un flujo que va y viene como un péndulo, ¿no? Una vez que ya tenemos lo complejo reconstruido, deconstruido en cada una de sus partes, desestructurado en cada una de sus partes que la componen, una vez que ya la hemos jerarquizado, viene el camino de vuelta en la investigación, volver a armar el complejo rompecabezas, ¿no? Una vez que ya conocemos cómo funciona la maquinaria de los diferentes partes que constituyen la realidad, ya podemos volver a construirla, ¿no? Y entonces tener un entendimiento de la totalidad del problema, ¿no? No solamente es desestructurar la realidad, sino volverla a armar y presentarlo en lo que podría ser las conclusiones o la discusión de las categorías de investigación al problema de investigación en su conjunto. El maestro Jairo pregunta si sería correcto orientar a alumnos que su origen es el pensamiento complejo y en lo procedimental puede ser conocido crítico, o sería importante la transición del concepto. Por lo que entiendo en su pregunta, habla acerca de si decir que el pensamiento complejo puede ser traducido en pensamiento crítico o hacer esta diferenciación. Yo creo que no es necesaria hacer la diferenciación siempre y cuando se insista desde un inicio que el pensamiento complejo, para hacerlo, necesita de la crítica. No puede haber complejidad sin crítica, ¿no? Porque si no existe una aceptación inmediata de las cosas, una aceptación inmediata de lo normal, ¿no? De lo estandarizado, y entonces el conocimiento no tiene razón de ser. ¿Para qué yo quiero conocer si ya lo sé todo? Ah, pero ¿qué tal si yo no lo sé todo? ¿O qué tal si este conocimiento del todo que yo tengo no es cierto? ¿No? Es decir, es criticar la propia crítica, criticar el propio pensamiento, criticar la propia complejidad, ¿no?
La maestra Calle Santoyo pregunta, más bien comenta, que desde la educación básica se debe propiciar trabajar en pensamiento complejo para poder ser más dirigible en los niveles superiores. Sí, y efectivamente es un gran reto. Es un gran reto, pero a la vez es mucho más fácil, porque cuando se quiere intervenir a nivel superior o medio superior bajo una perspectiva de totalidad, nos encontramos con estudiantes que ya tienen limitada su posibilidad de establecer conexiones basándose en la complejidad, en tanto lo que predomina hoy en día en la enseñanza, en esas estrategias pedagógicas hegemónicas, es la parcialización del conocimiento, ¿no? Entonces, sí puede ser un gran reto, pero es un gran reto que partiría de un terreno mucho más fértil, en tanto que, repito, es en la primera infancia donde se tiene esta gran complejidad expresada y que se tiene que fomentar, ¿no? Que se pregunte, que se cuestione, ¿no? No negando la posibilidad de cuestionar o preguntar o no censurando cuando los niños establecen conexiones que a nosotros no nos parecen lógicas, porque ellos están cuestionando desde un horizonte mucho más complejo, que es el que nosotros tenemos construido ya con un grado mayor de edad y de profesionalización. El maestro Ulises Amaury Márquez dice que, bueno, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Menciona que es muy interesante y que le sirve para retroalimentar sus investigaciones. El maestro Luis Ismael pregunta que, bueno, que en mi exposición expresé que Edgar Morin no es el padre del pensamiento complejo. ¿De quién considero que es el padre? Es que algo así como quién es el fundador del pensamiento complejo es algo muy complicado de establecer, ¿no? Porque pues la complejidad ha estado presente siempre en el pensamiento, ¿no? Podemos incluso, o me atrevería, si se requiere dar una respuesta de cuál es uno de los principales o de los elementos básicos del pensamiento complejo y que incluso resulta ser una influencia para Morán al momento de hablar de pensamiento complejo, que no lo reconoce como tal, pero si vemos la biografía y si reconocemos el desarrollo teórico de Edgar Morán, encontramos un referente indispensable, como lo es el filósofo alemán Carlos Marx, ¿no? Esta parte de la filosofía marxista no es tan altamente conocida o divulgada, pero encontramos en el pensamiento de Marx una fuente de ponderación y del conocimiento de la complejidad muy importante, no solamente que se ve reflejada en su producción, en su propia producción teórica, sino también en sus fundamentos filosóficos de considerar un problema de estudio como es la sociedad contemporánea a partir de sus múltiples concatenaciones, a partir de sus múltiples determinaciones, ¿no? Tiene estudios de filosofía del conocimiento muy precisas, muy importantes, que yo creo que son convenientes de considerar críticamente para poder retomar cuáles son las bases del pensamiento complejo. Esto sin desacreditar, por supuesto, los grandes aportes que tiene Edgar Morin para el conocimiento complejo, ¿no? Si es un referente indispensable y que tiene que estar en la bibliografía y en la biblioteca de todo investigador que quiera realizar investigaciones del pensamiento complejo. Pero no hay que reducir la vasta producción de elementos de la de bibliografía acerca de la complejidad a Edgar Morin. Se tiene que enriquecer su propuesta de conceptualización y qué mejor si vamos a las fuentes del mismo. La maestra Susana pregunta el pensamiento complejo de la perspectiva de la ATP. Disculpa, no estoy relacionado con las siglas. Si puedes escribir como, ¿a qué te refieres con ATP? ¿Perdón? Ah, gracias. Me comentan que es la asesoría técnica pedagógico, el asesor técnico pedagógico. Pues viene en un sentido similar. Viene en un sentido de cómo llevar a cabo el acompañamiento en la producción y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no unidimensionalizando los problemas, ¿no? Sino verlos y relacionarnos con la mayor cantidad
de elementos posibles, viéndolos en su interconexión, viéndolos en su dinámica, en su propia complejidad, ¿no? Entonces, viéndolo así, todo ejercicio que nosotros hagamos desde lo pedagógico se puede complementar y se puede enriquecer. Y cualquier tipo de acompañamiento que nosotros hagamos, pues va a ser mucho más rico, va a ser mucho más complejo y mucho más completo. Bueno, muchas gracias a los que dan sus comentarios positivos acerca de la exposición. Pues ha sido para mí un gusto el poder compartir parte de los resultados que hemos tenido en investigaciones que estamos realizando desde el Centro de Investigaciones. No sé si tengan ustedes alguna otra pregunta, respuesta, algún otro comentario adicional a lo ya expuesto. Felicitamos al doctor José Manuel Luna por su interesante conferencia, Evaluación de las habilidades del pensamiento complejo. La contribución más relevante del doctor Luna es que se avanzó en la comprensión de los ejes del pensamiento complejo y de cómo evaluar sus habilidades esenciales a partir de la socioformación. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga excelente tarde.